de un fuego eterno. Aquí se establece el vínculo que tiene el pecado sodomítico con el pecado angélico y también la gravedad de su castigo, que es eterno, como el castigo de los ángeles. Pasamos ahora a algunos textos legales del libro del Levítico, donde se codifican no solo las prescripciones cultuales, sino también las prescripciones morales y sociales para el pueblo de la antigua alianza. En el capítulo 18, no entregarás a ninguno de tus descendientes para inmolarlo a Moloc, y no profanarás el nombre de tu Dios. No te acostarás con un varón como si fuera una mujer, es una abominación. No tendrás trato sexual por una bestia, haciéndote impuro con ella, y ninguna mujer se ofrecerá a un animal para unirse con él. Es una perversión. Y un poquito más adelante, si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte y su sangre caerá sobre ellos. Y también el pecado del incesto y el pecado del bestialismo que sigue a continuación. Destaquemos que estos textos muestran también el vínculo con la idolatría. Moloc era un dios cananeo al cual se le ofrecían sacrificios y que llevaba a los desórdenes y las orgías sexuales. Vamos. Bueno, ahí tienen otros textos que muestran esto, ¿no? San Pablo dirá: afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Vamos a textos del Nuevo Testamento. Primero el de San Pablo a los Corintios. Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se hagan ilusiones. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, malacoi en griego, ni los pervertidos, arsenokoitai, cohabitadores de varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. En la lista de pecados vituperables aparece claramente a los que lleva la ideología de género. Pero también a renglón seguido dice: y tales fuisteis alguno de vosotros. Pablo está hablando a una comunidad en uno de los puestos más corruptos del Mediterráneo, donde estaban las prácticas más abominables. De allí habían surgido los primeros cristianos. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En todo el poder de la esperanza cristiana, que a cualquier pecador, a cualquier hombre que esté equivocado con el encuentro con Jesucristo, lo puede llevar a la más alta plenitud. En la carta a los Romanos, el texto sistemático más importante de San Pablo, presenta toda la síntesis de lo que son estas abominaciones, pero también su vínculo con el abandono de Dios, con el ateísmo. Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos, y su mente quedó sumida en la oscuridad. Haciendo alardes de sabios, se convirtieron en necios, el insulto más fuerte de la Escritura, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles. Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a la impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en el lugar del Creador, que es bendito eternamente. Por eso, Dios los entregó también a las pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos. Los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe. Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declaran dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen.
Aquí tenemos claramente expresado cómo son pasiones vergonzosas y relaciones deshonestas y relaciones contra la naturaleza. Recojamos también esta expresión. La causa: conocieron a Dios y no lo glorificaron. El ateísmo, la negación de Dios y el alejamiento de Él. Consecuencias: dignos de muerte, como Sodoma. Rasgos que subraya Pablo: aprueban a los que las hacen. Ya en un escrito de su última madurez, San Pablo también le escribe a Timoteo, y ahí también pone que los malvados, los rebeldes, los impíos, los sacrílegos, los parricidas y matricidas, los asesinos, los impúdicos y pervertidos, arsenocoitai, los traficantes de seres humanos, los tramposos y los perjurios, no entrarán en el reino de Dios, ¿no es cierto? Pasamos a la tradición de la Iglesia. Texto de la Didaquesis, el primer catecismo, ya del fin de la era apostólica, y aparece claro: no corromperás a los jóvenes, también no matarás al hijo en el seno de su madre. Dos realidades que están muy vinculadas. La carta a Bernabé: no fornicarás, no comerás adulterio, no corromperás a los jóvenes, y también no matarás a tu hijo en el seno de la madre. San Justino, el gran padre del siglo II, que muy culto, que dialogó con la filosofía griega, pero hace una descripción muy terrible, ¿no es cierto? En primer lugar, porque vemos, habla de, se trata la exposición a los recién nacidos, dejaban a los chicos en lugares públicos que eran después tomados por la autoridad. En primer lugar, porque vemos que casi todos los que van a parar a la disolución, no solo las niñas, sino también los varones. Y al modo como de los antiguos se cuenta que mantenían rebaños de bueyes, cabras, ovejas o de caballos de pasto, así se reúnen ahora rebaños de niños por el fin único de usar torpemente de ellos. Y toda una muchedumbre, lo mismo de mujeres que de andróginos y pervertidos, está preparada por cada provincia para semejante abominación. Por eso percibís vosotros tantas contribuciones y tributos, siendo así que vuestro deber sería arrancarlos de raíz de vuestro imperio. Ahora bien, cuando de tales seres se abusa, aparte de tratarse unión propia de gente sin Dios, impía y torpe, no faltará quien se una si a mano viene con un hijo, con un pariente o con un hermano. Los abusos en la familia. Hay también quienes prostituyen a sus propios hijos y mujeres. Otros se mutilan públicamente para la torpeza y refieren esos misterios a la madre de los dioses. Y al final, ningún daño, se agrega como si hubiéramos, ningún daño nos hacen vuestras calumnias, sí a quienes esas torpezas cometen y encima nos levantan falsos testimonios. Atenágoras, otro padre del siglo II, señala también cómo se establecen mercados de prostitución y construyen para los jóvenes mancerías para todo placer vergonzoso, lo que no perdonan ni a varones, cometiendo varones con varones actos torpes. Lo que ellos llaman sus dioses, de lo que se ufanan como cosas graves y dignas de sus dioses, nos echan a nosotros en cara, insultando a los adultos y pederastas a los vírgenes y monógamos. San Cirilo de Alejandría, de la capital cultural del Egipto, también es muy fuerte. Debemos rehusar las relaciones contra la naturaleza, cópulas estériles, la pederastia, las uniones incompatibles entre afeminados, y seguir a la naturaleza misma, en lo que prohíbe debido a la disposición que ha dado los órganos, pues ha otorgado al hombre su divinidad, no para la recepción del semen, sino para su expulsión. Y cita, un poquito más adelante, a los oráculos civilinos, antiguos y precristianos. En tus paredes se cometen adulterios y uniones ilícitas de hombre, afeminadas e impuras, ciudad perversa y toda impura,
No obstante, admira a los honestos, que no incurren en la infamia de desear el coito con otro, ni el ímpetu vergonzoso y horrible sobre el macho, porque es contra natura. Y aquí ya se está afianzando este concepto, contra natura, que tendremos que profundizar. Saltamos a San Agustín. Habría muchas cosas para citar, pero me ciño este texto. Todos los pecados contra la naturaleza, como fueron los de los sodomitas, han de ser detestados y castigados siempre y en todo lugar. Aunque todo el mundo los cometiera, no serían menos reos de crimen ante la ley divina. San Pedro Damián, del siglo XI, ¿no es cierto?, un monje benedictino, después obispo y doctor de la Iglesia, describe en esos siglos tenebrosos también: ha arraigado entre nosotros cierto vicio sumamente asqueroso y repugnante. Si no se lo extirpa cuanto antes con mano dura, está claro que la espada de la cólera divina asestará sus golpes de un momento a otro para la perdición de muchos. El pecado contra la naturaleza repta como un cangrejo hasta alcanzar a los sacerdotes, que sabemos también, desgraciadamente, obispos, cardenales, etc. Toda la limpieza hay que hacer y está haciendo el Papa en la Iglesia. Santo Tomás, cuando trata el tema de la lujuria en la Suma, profundiza por qué esa condena del pecado contra la naturaleza, ¿no? Se opone también al mismo orden natural del acto venéreo apropiado, y entonces se llama vicio contra la naturaleza. Y esto puede suceder de varios modos: la masturbación, el bestialismo, y en tercer lugar, si se realiza el coito con el sexo no debido, sea de varón con varón o de mujer con mujer, que se llama vicio sodomítico. Y profundiza porque es muy grave y torpe en el orden operativo obrar contra aquello que ya viene determinado por la naturaleza. Dado que en los vicios contra la naturaleza, el hombre obra contra lo que la misma naturaleza ha establecido sobre el uso del placer venéreo. Se sigue así que un pecado de tal materia es gravísimo. Y aunque todos los hombres cometieran ese mal, seguiría pesando el mismo reato impuesto por la ley divina. Y en la segunda respuesta dice: los vicios contra la naturaleza son también vicios contra Dios. Y más aún, son tanto más graves que el sacrilegio, cuanto el orden de la naturaleza es anterior y más estable que cualquier orden sobreañadido. Se puede profundizar toda esta cuestión. Si pasamos al magisterio actual, ciertamente el catecismo de la Iglesia Católica tiene muchísimo material, muy rápido, por una razón de tiempo. Pero por lo pronto, la persona es creada imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El hombre en su totalidad es querido por Dios. El cuerpo participa de la dignidad de la imagen de Dios. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. No tenemos sexo, consumimos sexo. Somos hombres sexuales que vivimos la sexualidad, bien o desordenadamente. El hombre y la mujer son queridos por Dios, una perfecta igualdad en tanto que personas humanas. Ser hombre, ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios, Creador. Remite al texto de Génesis. Son con la misma dignidad imagen de Dios. En su ser hombre y en su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Están hechos el uno para el otro, por una comunión de personas, hueso de mi hueso, sangre, carne de mi carne. Y esto se expresa en el matrimonio, ¿no es cierto? Tengo que ir rápido. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Y corresponde a cada hombre y mujer reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad física, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Bueno, la respuesta es la cantidad, pero me detengo en este número, que es uno de los más criticados por toda la ideología de género, ¿no? La homosexualidad
designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en una medida inexplicable. Apoyándose en la Sagrada Escritura, como hemos visto, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Entonces, clara la condena de la homosexualidad. Pero un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación en curso. Y después sigue cómo tienen que trabajar. Bueno. La sexualidad no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Pero ¿por qué es intrínsecamente malo? Y ahí está un texto clave de San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor. La razón testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como no ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona, creada en su imagen. Son los actos que en la tradición moral de la Iglesia han sido denominados intrínsecamente malos. Lo son siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa y de las circunstancias. La Iglesia, al enseñar la existencia de actos intrínsecamente malos, acoge la doctrina de la Sagrada Escritura. Benedicto XVI tiene muchísimo, lo voy a citar en citas que hace Francisco, pero expreso este texto, selecciono este texto dicho ante el Parlamento alemán cuando fue en su viaje a su país. Dice: también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha y cuando se acepta como lo que es y admite que no se ha creado a sí mismo. Así y solo de esta manera se realiza la verdadera libertad humana. Francisco trata también el tema, en primer lugar, en la Laudato Si, la encíclica ecológica, que es mucho más que una encíclica ecológica, es una encíclica antropológica. Pero es interesante por el vínculo que establece entre el cuidado de la casa común y el respeto al propio cuerpo. Estamos en el número 155. La ecología humana implica también algo muy hondo, la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza. Decía Benedicto XVI que existe una ecología del hombre, porque también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. En esta línea cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero, como regalo del Padre y casa común. Mientras una lógica del dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente.
De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Y lo es interesante para la sensibilidad contemporánea de la ecología y del cuidado del planeta, este vínculo que la violencia sobre el propio cuerpo tiene una lógica sutil de dominio sobre toda la creación. Y vamos a un texto también muy importante del Amoris Laetitia 56. Aquí el Papa define: otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad viene determinada por una opción individualista que cambia con el tiempo. Y comenta Francisco: es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo, sex y gender, se pueden distinguir, pero no separar. Y agrego otro elemento muy importante. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer, de la fecundación asistida, el laboratorio, hasta los úteros artificiales que se están desarrollando. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Lo creado nos precede y debe ser recibido como el don. Así estamos. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y esto significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. En la Jornada Mundial de los Jóvenes, en Cracovia, en el 16, ahí el Papa fue mucho más concreto para el aspecto político, ¿no? Hay verdaderas colonizaciones ideológicas, y una de estas, lo digo claramente con nombre y apellido, es el gender. Hoy a los niños en la escuela se enseña esto, que cada uno puede elegir el sexo. ¿Por qué enseñan esto? Porque los libros son los de las personas y de las instituciones que dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influyentes. Y esto es terrible. Hablando con el Papa Benedicto, que está bien y tiene un pensamiento claro, me decía: santidad, esta es la época del pecado contra Dios creador. Es inteligente. Dios ha creado al hombre y a la mujer. Dios ha creado al mundo, así, y nosotros estamos haciendo lo contrario. Lo que ha dicho el Papa Benedicto tenemos que pensarlo. Es la época del pecado contra Dios creador. Termino entonces un rápido repaso de algunos textos fundamentales de la escritura, de la tradición y del magisterio, para escuchar lo que Dios nos ha dicho. Con las últimas palabras de Benedicto, en el poco tiempo que me queda, trato de dar algunas claves de lo que es entender este dato, ¿no es cierto? Bueno, en su dimensión más profunda, es un atentado y una rebeldía contra la fe. Lutero separó la Iglesia de Cristo, el deísmo separó a Dios de la Iglesia,
el ateísmo a Dios del hombre. La ideología separa al hombre de su cuerpo. Y todo esto lleva la parábola de la modernidad al nihilismo y a la autodestrucción. Con el agregado que asume la tentación prometeica que le da al hombre el poder tecnológico que hoy tiene, que nunca tuvo antes en la historia de la humanidad, como para hacer un útero artificial, como se está experimentando ya con animales. Luego es una bomba antropológica que destruye la persona humana individual. Por eso tantos suicidios en este campo. El suicidio de Jennifer y Sarah Hart con sus 6 hijos, que hace pocas semanas, esto ocurrió el 26 de marzo del 18, ¿no es cierto? 2 mujeres que tenían 6 chicos adoptados y que se tiraron todos a un acantilado de San Francisco. Es una bomba social, pues destruye la célula básica de la sociedad, la familia, y toda la sociedad, si desplegara todo su potencial, sería devastador. Es una bomba moral que destruye el valor moral de los actos por su objeto y lleva a la tiranía del relativismo, del subjetivismo, autopercepción como norma del actual y a la autodestrucción del sujeto. Y está a servicio de la ciudad del diablo, del padre de la mentira, de Satanás. San Agustín decía: 2 amores hicieron 2 ciudades. El amor de Dios hasta el menosprecio de mismo, la ciudad de Dios. El amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad del diablo. Ir atrás, tenemos que ir al capítulo 5 de Gaudete et Domino. El mal no es un principio genérico e indeterminado. Está el malo, el padre de la mentira. Y por eso tantas veces se reflejan connotaciones verdaderamente diabólicas detrás de toda esta ideología. Algunas pistas para el compromiso cristiano. Ante todo, texto del Evangelio de hoy: la verdad os hará libres. Es servir a la verdad los que nos permiten la genuina libertad. Y ustedes son luz del mundo. Lo que han hecho con este seminario es un aporte que clarifica oportuna y valientemente, porque denunciar el error es servir la verdad, como hemos visto en el recorrido del Auditus Fide. Y por eso estamos llamados a una dimensión profética y martirial de combate contra la ideología de género. Pero no alcanza. Necesitamos testigos comprometidos, viviendo la belleza de la sexualidad, del matrimonio y de la familia en el plan de Dios. No basta maestros, sino testigos, y por eso ustedes, sus familias, y lo que vamos haciendo en nuestras comunidades es la mejor respuesta, vivir en toda su plenitud, la sexualidad, la familia y el amor. Y desde allí tenemos que construir nuestras comunidades cristianas, la familia, la escuela, los ámbitos de inserción social, los clubes, las academias. Desde allí tenemos que ganar el espacio público. Nos hemos dormido frente a esta ideología y por eso, como en el fútbol, no solamente tenemos que tener una defensa contra las leyes coercitivas y dictatoriales, sino también que tomar la iniciativa, por ejemplo, que no se puedan discriminar impunemente los signos religiosos, como ocurre en este momento. Tenemos que luchar en los medios de comunicación, sobre todo digitales y las redes, pues ya el poder de cada uno con su teléfono es para recibir todo lo que da el día global, pero también para volcar su testimonio o su verdad. Y tenemos que hacerlo con la fuerza del arte y de la belleza, como espacio de la verdad y del amor gratuitos. En definitiva, tenemos que hacerlo con la santidad y el heroísmo, en la virtud de la castidad y sobre todo en el amor cristiano verdadero. Gracias. Voy a decir unas palabras para despedida. Quiero agradecer muy especialmente a todos los que vinieron a este seminario, a los más jóvenes y también a los mayores, a las instituciones que nos hicieron el honor de participar con nosotros,
y a los que no pudieron venir, a todos aquellos católicos y de otras religiones, a todos los argentinos de buena voluntad que luchan cotidianamente en defensa de la vida humana, de la mujer y del hombre argentino, desde su hogar, desde su trabajo, desde su cátedra, desde su empresa, desde su sindicato, desde su parroquia, desde la capital y a todo lo largo y lo ancho del país. Pero quiero agradecer además a todos aquellos católicos argentinos que ya no están y que nos miran desde el cielo, en especial a una generación que, al decir de Monseñor Bellisi, fue tal vez la mejor generación intelectual católica de nuestro país, que tuvo su concreción primero en los cursos de cultura católica fundados en agosto de 1922 y que por un natural crecimiento y madurez vino a convertirse luego en nuestra Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, declarada oficialmente fundada el 7 de marzo de 1958 en la festividad de Santo Tomás de Aquino por la Conferencia Episcopal Argentina. Agradecimiento muy especial y homenaje